Hola, un placer saludarle una vez más, jóvenes. Ya estamos repasando lo que son los temas. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de velocidad instantánea y velocidad media. Esta es la parte 2, ya que en el video 1 pues vimos el contenido y ahorita vamos a resolver algunos ejercicios de los que fueron asignados anteriormente. Tenemos el primero que nos dice que la posición de un corredor en función del tiempo moviéndose a lo largo de lo que es el eje X durante un intervalo de tiempo de 3 segundos, la posición cambia, o sea, una distancia 1 de 50.0 metros a una distancia 2 de 30.5 metros. Nos pide que cuál es la velocidad promedio del corredor hacia donde se mueve. Y de igual manera sacamos lo que son los datos. El ejercicio nos proporciona lo que es el tiempo, que son 3.0 segundos. Nos proporciona la distancia 1, que son 50.0 metros. Y la distancia 2, que son 30.5 metros. Entonces tenemos los datos. Y recordemos que la velocidad promedio se calcula a través de la diferencia de la distancia o el cambio o delta D sobre lo que es delta T, o sea, el cambio de la diferencia de las distancias entre las diferencias del tiempo. Entonces, aquí tenemos la ecuación que nos dice donde delta D es igual a sobre el delta T, es decir, distancia 2 menos distancia 1, tiempo 2 menos tiempo 1. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a sustituir con los datos que nos proporciona. Entonces tenemos que la velocidad promedio es igual a la distancia 2, que sería 30.5 metros, menos la distancia 1, que serían 50.0 metros. Pasamos línea y dividimos entre el tiempo. Este solo tenemos 1, entonces lo colocamos 3.0 segundos. Hacemos la operación 30.5 menos 50.0 y lo divide entre 3.0. Eso le va a dar igual a negativo 6.50. Unidades serían metros sobre segundos. Entonces vemos que la velocidad promedio, ¿verdad?, va a ser 6.50 hacia el lado negativo, hacia el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos el resultado del primer ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio 2, que nos dice que un avión viaja a 3100 kilómetros con una velocidad de 790 kilómetros por hora. Dice que luego aumenta hasta 990 kilómetros por hora, o sea que aumentó la velocidad y recorrió ahí 2800 kilómetros. Ahora nos pregunta cuál es el tiempo del viaje, o sea, lo que quiere saber es el tiempo total que recorrió los 3100 kilómetros y los 2800 kilómetros. Entonces sacamos los datos. Tenemos la distancia 1, son 3100 kilómetros, la velocidad 1, que son 790 kilómetros por hora, la distancia 2, que son 2800 kilómetros, y la velocidad 2, que son 990 kilómetros. Tenemos la fórmula, ¿verdad?, donde nos dice que tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Lo podemos despejar a partir de lo que son este triangulito, ¿verdad? Ya lo conocemos, así que ya simplemente despejamos para tiempo. Y vamos a hacer la sustitución primero para lo que es el tiempo 1, o sea, todos los datos 1, y luego para lo que son el tiempo 2. Entonces el tiempo 1 lo vamos a dividir, la distancia 1, que es de 3100 kilómetros, lo dividimos entre la velocidad 1, que son 790 kilómetros por hora. Hacemos la operación 3100 entre 790 nos da 3.92 horas. Y lo mismo vamos a hacer con lo que es el tiempo 2. Colocamos la distancia 2, que es de 2800 metros,
entre kilómetros, perdón, todos en kilómetros, entre lo que son la velocidad 2, que son 990 kilómetros por hora. Entonces aquí también vamos a colocar, hacemos la operación 2800 entre 990 kilómetros por hora. Esto nos da igual a 2.82 horas. Entonces lo que vamos a hacer es a sumar los dos tiempos. Vamos a sumar 3.92 más 2.82. Y aquí hacemos la suma y nos da a 6.72. Y redondeado sería 6.8 horas. Y ese sería el tiempo que tardó el avión en dar ese recorrido. Ahora muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice qué distancia recorre un ciclista en un tiempo de 2.5 horas a lo largo de un camino recto si su velocidad es de 18 kilómetros por hora. Sacamos datos, tenemos el tiempo que es de 2.5 horas y tenemos la velocidad que es de 18 kilómetros por hora, y lo que nos está pidiendo es la distancia. A partir del triangulito, ¿verdad?, despejamos para distancia y la fórmula sería distancia igual a velocidad por el tiempo. Sustituimos datos, colocamos distancia igual a la velocidad, que son 18 kilómetros por hora, y lo vamos a multiplicar por lo que es el tiempo, 2.5. Hacemos la operación 18 por 2.5 y esto sería igual a 45 kilómetros, ¿verdad? Porque cancelamos horas con horas. Y aquí tendríamos el resultado del ejercicio 3. Ahora el ejercicio 5 dice que la posición de un corredor en un intervalo de tiempo de 4.5 segundos cambia de la distancia 1 de 80.0 metros y la distancia 2 a 100 metros. Nos pide que cuál es la velocidad media. Entonces el ejercicio nos proporciona el tiempo, que es de 4.5 segundos, nos da la distancia 1, que es de 80.0 metros, y nos da la distancia 2, que es de 100 metros. Para calcular la velocidad media, ¿verdad?, vamos a calcular la delta D sobre delta T. Entonces sustituimos datos a partir de esta fórmula, colocamos velocidad media igual a 100 metros, que es la distancia 2, menos 80 metros, que es la distancia 1, y lo dividimos entre el tiempo. Entonces hacemos la operación 100 menos 80 igual a 20, y 20 entre 4.5 igual a 4.44. Nos quedarían las unidades de metros sobre segundos, y esta sería la velocidad media del corredor. Y tenemos el ejercicio 4, donde nos dice que una persona, al observar el movimiento del auto, comprueba después de que éste pasa por el punto A, transcurrido un cambio de tiempo de 0.10 segundos, la distancia de un cambio de distancia de 0.50 metros y transcurrido un cambio de tiempo de 5.0 segundos, la distancia tiene un cambio de 60 metros. Nos pide que calculemos lo que es la velocidad media. Entonces sacamos los datos: delta T1 0.10 segundos, delta T2 0.50 segundos, 5.0 segundos, delta D1, que serían 0.50 metros, y delta T2, que sería igual a 60 metros. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad?, de velocidad media, delta D sobre delta T, es decir, distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces hacemos la operación. Primero vamos a calcular los datos número 1 y luego los datos número 2. Entonces hacemos, como ya está el cambio, si se fijan, ya está el signo de cambio, entonces no tenemos que restarlo, sino que esto ya son dos cambios diferentes que nos da el ejercicio. Entonces lo hacemos con los datos
número 1, primero velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces la delta D1 sería 0.50 metros, lo colocamos, y delta T1 sería igual a 0.10 segundos. Entonces dividimos 0.50 entre 0.10 igual a 5 metros sobre segundos. Y luego lo hacemos con los datos 2. La delta D2 sería 60 metros sobre delta T2 5.0 segundos, y dividimos 60 entre 5.0, esto sería igual a 12 metros sobre segundos. Entonces aquí tenemos lo que son las dos observaciones, ¿verdad? La primera y la segunda observación de la persona. Ahora bien, tenemos por aquí los últimos dos ejercicios, que nos dice que un cuerpo cae verticalmente desde una altura de 80 metros y tarda en caer 4.0 segundos, o sea, en llegar al suelo. Nos dice que cuál es su velocidad media. Entonces sacamos los datos, tenemos el tiempo que es de 4.0 segundos y la altura, que sería la distancia, ¿verdad?, en que cayó el cuerpo, es de 80 metros. Tenemos la fórmula para calcular lo que es la velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces colocamos velocidad es igual a la distancia, que es igual a 80 metros, sobre el tiempo, que son 4.0 segundos, y dividimos 80 entre 4, esto sería igual a 20, colocamos las unidades de metros sobre segundos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos lo que es la velocidad del cuerpo. Y el último nos dice que un automóvil viaja a 495 kilómetros a las 8:30 am. O sea, el viaje de ese automóvil inicia a las 8:30 de la mañana. Dice que con una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Entonces lo que tenemos que calcular es el tiempo. Tenemos la fórmula, ¿verdad? Sacamos los datos, tenemos la distancia de 495 kilómetros y tenemos la velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. Y tomemos en cuenta este dato que dice que el auto inició su recorrido a las 8:30 de la mañana. Ok, calculamos el tiempo a través de la ecuación. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Sustituimos los datos, tiempo igual a la distancia, que es igual a 495 kilómetros, sobre la velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. Entonces hacemos la operación 495 entre 90, esto nos da un igual a 5.5, cancelamos kilómetros con kilómetros y nos quedan lo que son horas. Estos 5.5 es equivalente a 5 horas y media. Entonces, si yo comienzo un recorrido a las 8:30 y le sumo 5 horas y media, esto sería a las 2 de la tarde. O sea, esa es la hora al que llegaría lo que es el automóvil. Así que, jóvenes, sigan practicando y envíenme fotografías de sus trabajos.